Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy vamos a comenzar un nuevo bloque, el bloque de biología vegetal, conociendo la anatomía y la histología de las plantas. Es decir, vamos a estudiar cómo son, cómo se organizan. Y de esta manera vamos a cerrar un apartado que habíamos dejado a medias, que es el tema de la histología de los seres vivos, es decir, los tipos de tejidos. Habíamos estudiado los tejidos animales, vamos a hacerlo ahora los vegetales. Espero que os guste. Cuando pensamos en la anatomía, nos imaginamos, pues, imágenes como las que estáis viendo. Y concretamente, si os preguntara sobre qué va un libro en el que yo empiezo a ver láminas como estas, seguramente diríais, pues sobre el cuerpo humano. Bueno, ¿cómo se llamaría el equivalente en las plantas? Sí, las plantas también tienen anatomía. Las plantas también están formadas por órganos. Y más curioso todavía, ¿las plantas tienen cuerpo? Bueno, vamos a responderlo eso en muy poquito tiempo. Primero os quería recordar, aunque creo que lo tendréis claro, las características principales de ese tipo de seres vivos a los que llamamos plantas. Por una parte, lo más llamativo es que son autótrofas, y eso se debe a que presentan cloroplastos en sus células. Además, otra característica relacionada con los cloroplastos es que el polisacárido que utilizan como sustancia de reserva energética es el almidón. Sus células son eucariotas y las plantas todas ellas son pluricelulares, es decir, se trata de organismos eucariotas pluricelulares. Y finalmente, la cuarta característica de las plantas es que tienen una pared celular que es de celulosa. Bueno, pero volviendo a la pregunta que os hacía antes, ¿las plantas tienen cuerpo? Bueno, no resulta adecuado, ¿no?, utilizar la palabra cuerpo para referirnos al organismo de una planta. Entonces, ¿qué palabra tenemos que utilizar en su lugar? Bueno, mirad en esta tabla, os he recogido otras características también acerca de la anatomía de las plantas. Todos los vegetales, no las plantas, los vegetales, es decir, estoy incluyendo también hongos, algas, etc. En lugar de cuerpo tienen o talo o cormo. Las que tienen talo se llaman talofitas, las que tienen cormo se llaman cormofitas. La diferencia entre el talo y el cormo es que el cormo tiene células especializadas en el transporte de líquidos, mientras que en las talofitas el transporte de sustancias se produce de célula a célula, directamente. No hay células especializadas. Las partes en las que se divide el talo y el cormo, es decir, sus órganos, pues cambian, son distintos. Por ejemplo, en las cormofitas, que son las que vamos a estudiar, dependiendo del grupo en el que nos encontremos, pues van a tener rizoides o raíz. Los rizoides y la raíz son órganos equivalentes, pero que tienen la gran diferencia de no presentar aparato vascular en el caso de los rizoides. O, por ejemplo, caulidio, rizoma y tallo son distintos tipos de órganos. Esto lo iremos viendo en los próximos temas. En cuanto a los órganos reproductores, las talofitas tienen esporangios y gametangios, es decir, los esporangios producen esporas, los gametangios producen gametos. Algunas cormofitas
también producen esporas y gametos. Y así tienen órganos especializados en ello, por ejemplo, las cápsulas y los soros en producir esporas, los arquegonios y anteridios en producir gametos. Sin embargo, las flores que veremos que tienen las plantas más evolucionadas, bueno, pues ya veremos exactamente lo que hacen. No producen ni gametos ni esporas, producen sus equivalentes, es decir, tienen un tipo de organización distinta. En las plantas hay dos tipos principales de tejidos: los meristemos o tejidos embrionarios y los tejidos adultos o tejidos permanentes que veremos en el resto del tema. Ahora vamos a hablar solo de estos tejidos embrionarios. Los meristemos se caracterizan por tener una actividad mitótica permanente, es decir, sus células son células indiferenciadas que se están dividiendo continuamente. Por ese motivo, suelen ser de pequeño tamaño y de forma más o menos circular o cúbica. Es decir, no tienen, todos los radios son más o menos de la misma longitud. Son importantes porque son los tejidos que van a producir el crecimiento en longitud y en grosor de los vegetales. Los vegetales crecen no solo en longitud, sino también que sus ramas y tallos van aumentando su diámetro progresivamente. Vamos a clasificar los meristemos utilizando dos criterios. El primero es dependiendo de la posición que ocupen. De esta manera podemos encontrarnos los meristemos apicales, que se encuentran en el extremo tanto de tallos, ramas, etcétera, como de la raíz. Los meristemos laterales, que se encuentran en la periferia, bueno, en una posición interna de ramas y tallos, que por lo tanto lo que van a hacer es permitir el crecimiento secundario en grosor. Y finalmente los meristemos intercalares, que son meristemos que se encuentran alejados de los ápices, a una cierta distancia de los ápices, y que van a ser los responsables del crecimiento de los entrenudos, es decir, colaboran también al crecimiento en longitud de la planta. Otra clasificación, otro criterio de clasificación de los meristemos es dependiendo de su origen, y de esta manera podemos distinguir dos tipos de meristemos. Los meristemos primarios son aquellos que son de origen embrionario y por lo tanto únicamente producen el crecimiento en longitud. Son células que siempre han estado indiferenciadas. El segundo tipo son los meristemos secundarios, que son células adultas que se dice que rejuvenecen, es decir, son células adultas que vuelven al estado embrionario y entonces vuelven a recuperar la posibilidad de reproducirse por mitosis. Este tipo de meristemos son los que producen el crecimiento secundario en grosor y proceden de un tipo de células adultas que se llaman células parenquimáticas. Si las células parenquimáticas forman parte, van a formar tejidos protectores después de la actividad mitótica, entonces este tipo de meristemo secundario se llama felógeno, ¿de acuerdo? Es decir, el felógeno es un meristemo secundario que va a producir tejidos protectores. Y por último, hay un segundo tipo que es el cambium, en el que la actividad mitótica va a producir tejidos conductores. Bueno, ya os he hecho spoiler porque os he ido anticipando algunos de los tejidos adultos que estudiaremos un poquito más adelante. Vamos a dejar
por hoy el vídeo aquí, aunque este vídeo va a quedar cortito, el próximo quedará un poco más largo, pero así vemos en este los tejidos embrionarios y en el próximo ya nos encargamos de los tejidos adultos. Bueno, pues nada más, me despido de una nueva clase flipada de biología y como siempre espero que os haya resultado divertida y sobre todo útil para aprender. Hasta el próximo vídeo.